Hola, buenas. Comenzamos con el principio de extremos condicionados. En primer lugar, voy a contar un esquema de cómo vamos a ver este apartado. Primero vamos a contar una motivación del problema. Vamos a realizar un estudio en R2 que es muy sencillo, y después ya pasamos al caso general. Me ha parecido fundamental contar el estudio en R2 porque si no, motivar el caso general es muy complicado. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿cuál es la motivación del problema? ¿Qué es lo que queremos hacer en los extremos condicionados? A ver, por oposición a los extremos libres, en los que buscábamos máximos y mínimos locales y máximos y mínimos globales de una función que no tenía ningún tipo de condiciones, que no estaba sujeta a ninguna condición, aquí tenemos algo distinto. Tenemos una función que está de la que queremos buscar un máximo o un mínimo, pero sujeta a ciertas condiciones. En particular, el caso más sencillo, porque voy a empezar, es hallar el máximo o el mínimo de una función sobre una curva. Es decir, máximo o mínimo de una función sujeta a que el punto de máximo o mínimo esté sobre una cierta curva C. Antes de nada tenemos que recordar que una curva se podía representar de dos formas. Esto lo vimos en su momento, pero conviene recordarlo ahora. De forma paramétrica, como una aplicación que va de un intervalo R2, al que vamos a llamar alfa, o de forma implícita, como el conjunto de los puntos de R2 que verifican que g de xy es igual a 0, donde g es una cierta función, que por cierto voy a suponer que es de clase C1 para poder aplicar la regla de la cadena. Ya vimos en su momento, pero lo recuerdo ahora, que si g es la función que determina de forma implícita la curva C, entonces el gradiente de g es ortogonal a la curva, porque, bueno, simplemente tendríamos para todo t del intervalo AB, g de alfa de t es igual a 0, y simplemente derivando y aplicando la regla de la cadena obtenemos esta ecuación de aquí, y luego simplemente evaluando en t sub 0, que t sub 0 es el valor de t, tal que alfa de t sub 0 es el punto p que estoy estudiando, tendríamos g' en p, producto escalar por alfa' en t sub 0 es igual a 0. Puesto que g', ya lo hemos visto, es lo mismo que hablar del gradiente de g, y puesto que alfa' sería un vector tangente a la curva C en el punto P, concluimos que el gradiente de g es ortogonal, como está dibujado, al vector tangente. Vale, una vez recordado esto, volvemos a nuestro problema. Si tenemos f de R2 a R, una función, y C una curva, lo que vamos a hacer es buscar extremos de f sobre la curva C. Entonces, defino primero una función phi, que es la función composición de alfa con f. Y tenemos que, lógicamente, los puntos extremales de f sobre c, de f restringido a c, se corresponden con los puntos extremales de phi. Es decir, si hay un máximo en f sobre c es porque tiene que haber un máximo en phi en el punto correspondiente, y exactamente lo mismo para un mínimo. Aplicando de nuevo la regla de la cadena como antes, tendríamos phi' en t es igual a f' en alfa de t por alfa' en t. Y ahora razonamos recordando cálculo 1. Los puntos extremales de phi, que es una función real de variable real, se corresponderán con aquellos, o sea, son aquellos que tienen necesariamente como phi' igual a 0, así que buscamos en qué puntos phi' de t es igual a 0. Y de nuevo con la regla de la cadena llegamos a la conclusión de que el gradiente de f es ortogonal a alfa', al vector tangente. Pero entonces no queda otra posibilidad que el gradiente de f y el gradiente de g sean proporcionales, tienen que ser proporcionales. Es decir, el gradiente de f será igual al gradiente de g multiplicado por un cierto escalar. En resumen, para buscar los puntos estacionarios de f sobre c, hay que resolver el siguiente sistema. El sistema no lineal formado por dos ecuaciones. Primero, que el gradiente de f sea proporcional al gradiente de g, y segundo, la condición de que está sobre la curva, que es g de xy es igual a 0. Hay otra forma de verlo, que es una forma también muy natural, que es la siguiente. Si consideramos esta gráfica en la que c es la misma curva de antes, y yo pinto las curvas de nivel de la función f, la función objetivo, vamos a llamarla, es aquella función cuyos máximos y mínimos pretendo obtener, pues creo que queda bastante claro que en esas curvas rojas, que son las curvas de nivel, tal y como están pintadas, el máximo se alcanzaría en la intersección entre C y la curva del 3,
y hay que fijarse que en el punto de intersección, en ese punto las dos curvas son tangentes, lo cual es coherente con que el gradiente de f sea proporcional al gradiente de g. Y aquí termina este vídeo y en el siguiente procederemos al caso general.